Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Muy buenos días tengan todos, amables oyentes, hermanos y amigos que nos honran domingo a domingo con su sintonía. Es un verdadero placer nuevamente poder llegar hasta el seno de sus hogares o ahí donde usted nos sintoniza para poder glorificar el nombre del Señor.
Quiero invitarles para que juntos hagamos una breve oración para iniciar esta jornada en la cual Dios tiene algo especial para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos pidiéndote, Señor, tu bendición esta mañana sobre cada uno de nosotros, Padre, que somos necesitados de ti. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú nos has concedido este privilegio de estar, Señor, en tu nombre, haciendo tu voluntad. Permite que este día sea un día de victoria, un día de bendición en el cual tú, Señor, te vas a glorificar. Unge, Señor, con aceite nuestras vidas para poder atesorar tu palabra en nuestro corazón. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero leer para ustedes en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad inspirada en Dios es el tema para esta mañana. La generosidad siempre tiene que ver con el dar, aunque no necesariamente dar dinero o cosas materiales, pero siempre con el desprendernos de algo en favor de los demás. La generosidad es un principio de Dios. Dios decidió despojarse de sí mismo, de despojarse de lo que más amaba, su único Hijo Jesucristo, para darlo en propiciación de nuestros pecados. Hay un lema que dice, se puede dar sin amor, pero nadie puede amar sin dar. Y esta es una verdad que nosotros debemos considerar. La generosidad es un atributo que nace en el corazón de Dios. Él estuvo dispuesto a dar lo mejor de sí mismo a pesar de. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y fíjese que Dios no nos amó por lo que somos, sino por lo que vamos a llegar a ser. Dice la palabra que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Jesucristo se ofreció voluntariamente para pagar el precio que nosotros debíamos haber pagado. Entonces, Dios es nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor modelo de generosidad. Dios no esperó que nosotros le amáramos a Él primero, sino que Él voluntariamente, a propósito, decidió amarnos y entregarnos a nosotros lo mejor que Él tenía. Pueden haber muchas motivaciones para dar, pero la verdadera inspiración debe ser el amor. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea que la mejor inspiración con la cual nosotros podemos ser generosos es el amor, nacido de un corazón sincero, inspirado por Dios. Porque quizá haya muchas personas generosas en el mundo que dan, pero están pensando en sí mismos. Dan esperando recibir algo a cambio. O si no, reciben algo a cambio directamente de la persona a quien benefician con su donativo, por lo menos quieren el prestigio, que se les elogie, ¿verdad? Como personas dadivosas, como personas generosas. Otros quizá lo puedan hacer por costumbre, porque quizás sus padres fueron personas que les enseñaron a ser generosos y ellos lo hacen de una manera natural, porque en su hogar ese fue el ejemplo que ellos tuvieron. Pero la verdadera generosidad a la cual Dios nos quiere llevar es la generosidad
imitada o nacida de parte de Dios por el amor que Dios deposita en nuestros corazones. En una sociedad plagada de egoísmo, envidia, celos, orgullo y vanagloria, la generosidad está en peligro de extinción. Vivimos en una sociedad donde cada quien quiere beneficio para sí mismo. Cada quien quiere lo mejor para sí mismo y trata de todas maneras de resolver sus situaciones, no importa si tiene que pasar por sobre los demás. De ahí que vemos muchas personas que pisotean al pobre, que se sobrepasan, ¿verdad?, los límites con tal de obtener lo que tienen, porque vivimos en una sociedad egoísta, ¿verdad? En una sociedad que está ansiosa y ambiciosa de tener cosas materiales, de deleitarse en cosas, no importa si los demás se quedan sin nada. Necesitamos entonces volvernos a Dios para encontrar el verdadero sentido de la generosidad. Solo Dios puede mostrarnos cuál es el verdadero sentido de la generosidad. Dios es un Dios de principios que debemos imitar y practicar en nuestras relaciones cotidianas con los demás. El Señor nos muestra el camino en que nosotros debemos andar. La palabra de Dios dice, te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Como hijos de Dios, nosotros nos damos cuenta de que Dios ha puesto su mirada en nosotros. Se ha dignado en rescatarnos de nuestra vana manera de vivir para que nosotros vivamos una vida acorde a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo y las presiones de la vida de repente nos vuelven tacaños, nos vuelven insensibles a la necesidad de los demás. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos ser solidarios con aquellos que padecen necesidad. Hoy más que nunca necesitamos mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones, porque el amor tiene que llevarnos a la acción. De lo contrario, se queda simplemente en palabras. No se puede amar sin dar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que la principal inspiración que tuvo Dios para entregarnos a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados fue el gran amor con que Él amaba a la raza humana. Quizá usted diga, a mí nadie me para bola, quizá a nadie le importo. Quizá usted diga, yo soy una persona desahuciada de la sociedad. A nadie le intereso. Pero déjeme decirle, Dios fue capaz de despojarse de su único hijo para entregarlo por usted y por mí. Así que usted no puede sentirse inferior ni puede sentirse de que nadie le aprecia, porque hay un Dios en los cielos que le ama más de lo que usted se imagina. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios lo ama, no importa la condición en que usted se encuentre en este momento. Quizá diga usted, a Dios no le intereso, la condición en que yo me encuentro, a Dios no le importa. Pero déjeme decirle que sí, a Dios sí le importa su vida. A Dios sí le importa su futuro. Y Dios lo diseñó con un propósito santo para que usted se enmarcara dentro de ese propósito y pudiera cumplir ese propósito en la tierra y que como consecuencia de eso usted trascienda a la vida eterna. Mire lo que dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí no está excluyendo a nadie, dice a todo aquel que en Él cree.
Y cuando dice aquel que en él cree, está hablando en tiempo presente y de manera permanente. Porque hay gente también que cree que con haber recibido al Señor y de ahí puede hacer lo que le da la gana y parte sin novedad. La palabra dice aquel que en él cree, no dice que creyó, sino que en él cree. Dice, tenga vida eterna. El mayor objetivo de Dios es que usted y yo no muramos y nos vayamos a la muerte eterna. Todos vamos a participar de la muerte física, pero no todos vamos a participar de la muerte eterna. Si usted quiere vivir la vida eterna con Jesús, tiene que empezar por reconocerlo a Él como su Señor y como su Salvador. Porque la palabra dice que todo aquel que en Él cree, que cree que Jesucristo vino a esta tierra para cumplir un propósito, para morir en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados, y lo reconoce como su Señor y su Salvador, recibe el perdón de sus pecados. Porque dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué interesante. Dios mostró su generosidad al dar a su único Hijo. Su amor nos inspira a volvernos a Él y nos ofrece un galardón. Dios no solo nos pide, Dios nos ofrece vida eterna. ¿Quiere usted esa vida eterna? Está disponible para usted. Él nos muestra un camino mejor, según Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hay una frase ahí que resalta y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Quizá en nuestra mente natural nosotros no podemos comprender cómo eso es posible, porque es un principio que Dios estableció. Pero Él también da una oferta y da una triple bendición a aquel que le cree. Dice, más bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa 3 veces feliz. Eso es lo que Dios ofrece, dice, para aquel que aprende el don de la generosidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Él quiere que lo imitemos y ofrece recompensarnos. En el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2, hay una palabra que cuando yo la leí por primera vez no la entendía, hasta que el Espíritu Santo empezó a revelarme lo que eso significa. Dice así esa palabra, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Yo decía, ¿cómo es posible que voy a echar el pan en el agua y que después de muchos días lo voy a recibir? Hasta que el Espíritu Santo empezó a revelarme que el pan no necesariamente tiene que ser material. El pan es todo lo que nosotros estamos dispuestos a dar en favor de los demás. Las aguas significan las multitudes, significan las personas que tienen necesidad. Y cuando nosotros estamos dispuestos a compartir con el necesitado, tarde o temprano, nosotros vamos a recibir la recompensa por eso que hayamos hecho en favor de otros. Porque Dios es claro en su palabra, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay promesa de bendición cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. Dice, reparte a 7 y aún a 8. Yo hasta ahora no entiendo todavía por qué esos números, pero la Biblia sí dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hay veces nosotros bendecimos a una persona y quizás no vamos a recibir
recompensa de esa misma persona. Pero tarde o temprano, alguien viene y nos auxilia cuando nosotros estamos en necesidad. O de repente nuestros hijos son beneficiarios de lo que nosotros en algún momento sembramos. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Pero hay un principio, dice dad. O sea que nosotros tenemos que aprender a sembrar primero. Hay mucha gente que dice que den los ricos. Pero déjeme decirle, hay ricos que son tacaños, pero también hay pobres que son tacaños. Y hay ricos que son muy generosos. Y también hay pobres que son generosos. Porque no basta con lo que tengamos para poder compartir con los demás. A veces creemos que no tenemos nada que compartir. A veces creemos que no hemos recibido lo suficiente como para poder dar. Cuando Dios llamó a Moisés y lo envió a rescatar a su pueblo, del pueblo de Egipto, donde estaba esclavizado, Moisés empezó a temblar y le dijo, Señor, envía a cualquier otro menos a mí. Y él dijo, ¿con qué yo voy a ir a liberar al pueblo de Israel del faraón? Y Jesús, o Dios, tuvo que señalarle y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y lo único que tenía Moisés en su mano era un bastón, era una vara que él había cortado allá en el monte, que le servía para apoyarse en las pedregales donde él le tocaba caminar. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Dios tuvo que mostrarle su poder a través de ese bastón, porque le dijo, arroja esa vara que tienes en tu mano. Y él la arrojó y se convirtió en una serpiente. Y dice que Moisés huía porque tenía temor de la serpiente, aun cuando sabía que era su vara, que había estado en su mano. Y Dios le dice, tómala de la cola si es que tienes miedo. Y dice que la tomó y se volvió a convertir en vara. Porque no importa lo que usted tenga, sea poco, sea mucho, Dios lo puede bendecir y Dios puede transformar eso que usted tiene en su mano cuando usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted está dispuesto a compartir con otros las bendiciones que Dios le ha dado a usted. No diga que Dios no le ha dado nada. No diga que usted no tiene nada que compartir. Quizá no tenga cosas materiales, pero sí tenga una palabra de consuelo. Cuando Pedro y Juan iban a orar al templo a las 3 de la tarde, dice que había un ciego, ¿verdad? Y cojo, dice la palabra, que estaba mendigando en la puerta del templo. Y eso lo hacía por costumbre, porque hay gente que se acostumbra también a pedir. Pero este hombre realmente sí era una persona necesitada. Y él se había hallado una forma de poder agenciarse sus recursos para sustentarse pidiendo en el templo. Así hay muchas personas hoy en día que se van a los templos porque dicen, a lo mejor esta gente que viene aquí, vienen con una conciencia quebrantada y de repente puede conmoverse y darnos a nosotros algo para compartir conmigo. Pues dice que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a la hora acostumbrada para orar. Y aquel hombre, como lo hacía con cualquier otra persona, vino y les pidió una limosna. Pero me imagino que Pedro y Juan se revisaron sus bolsillos y no tenían nada. ¿Pero qué le dijeron? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y dice que fijando en él sus ojos, le dijeron, levántate y anda en el nombre de Jesús. Amado hermano y amigo que me escucha y me ve, cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios siempre va a bendecir el deseo de su corazón, sea con una palabra, sea con un consejo, o simplemente que usted escuche a una persona. Hay personas que lo único que necesitan es que usted les escuche, porque ellos hablan a muchas personas y nadie les parabola.
Nadie les hace caso. Pero qué importante que aprendamos a escuchar a las personas. Hay veces que la persona simplemente necesita desahogarse, necesita que alguien le escuche. Y de repente se siente y dice, qué bien me hizo poder hablar con usted. Y cuando solamente él habló en esa conversación. A veces nos cuesta escuchar, porque más estamos dispuestos a hablar y no tanto a escuchar. Pero no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Dios nos dio 2 oídos y solo una boca? Porque a veces hablamos más de la cuenta, pero a veces nos cuesta escuchar. Entonces, Pedro y Juan le dieron a este hombre lo que él más necesitaba. Quizás no era lo que él esperaba, pero sí él pudo disfrutar de la bendición del Dios Todopoderoso. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Es interesante estas palabras. Quizás son frases pequeñas, pero que encierran tremendas enseñanzas. A Jehová presta el que da al pobre. O sea que cuando usted dispone su corazón para ayudar al necesitado, ¿a quién cree que le está prestando? A Dios mismo. Y si usted le presta a Dios, ¿cree que Dios no le puede pagar? Claro que le va a devolver con creces lo que usted está invirtiendo ahí. Dice, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Porque Dios no se queda con nada. Dios es el dueño de todo el universo. Él puede darle a usted lo que usted necesita en el momento que usted lo necesita. La palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, mío es el oro y la plata, dice el Señor, yo pagaré. Dios no se queda con nada. Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas a la manera de Dios, Dios cumple su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Y dice, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mire qué misterio. El que da al pobre no tendrá pobreza. Porque muchas veces nos quejamos que yo soy pobre, que yo soy un necesitado, que yo no tengo nada que dar, que del rico. Cuando algo Dios nos ha dado. No es cierto que no tenemos nada. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mire qué tremendo esto. Esta es palabra del Señor. Escúchela, atiéndala, disciérnala para usted y para su familia. Proverbios capítulo 3, versículo 27, mire lo que dice. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Es importante que nosotros entendamos esto también, porque al dar, nosotros tenemos que dar con sabiduría. Tenemos que saber el terreno en el cual estamos sembrando nuestra semilla. Porque hay muchos necesitados que se acostumbran a vivir a costillas de los demás. Y lo hacen no por una necesidad, sino por una costumbre. Y empiezan a pedir, aprovechando tal vez de una limitación física que ellos tienen. Y se acostumbran de esa manera a vivir de la mendicidad. Por eso dice la palabra que tenemos que ser sabios. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dios le puede dar sabiduría para saber quién tiene necesidad. Déjeme darle un principio. Hay necesitados que no piden. Pero si el Espíritu Santo le pone en su corazón darle a alguien algo, délselo. Porque Dios quien sabe la necesidad que esa persona tiene. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si usted tiene algo que dar, no lo dude. Cuando Dios pone en su corazón el deseo de darle algo a alguien, aunque esa persona no le pida, déselo. Porque es el Espíritu Santo quien le está guiando a usted. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Cuántas personas llenan su refrigerador y no se alcanzan a comer las cosas que tienen almacenadas?
y se les pudren y van a tener que tirarlas a la basura. Prefieren mejor botarlas que darle un bocado a aquel que tiene necesidad. Dios, amados hermanos, busca fruto de lo sembrado en nuestro corazón. El libro de Deuteronomio capítulo 15 versículo 11 dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, oiga bien, yo te mando, dice el Señor, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Estas son las ordenanzas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. No todo lo que Dios nos da es para comerlo. Algo es para sembrarlo. Porque si usted se come la semilla, ya no hay fruto. Pero hay algo que Dios le da para comer, y es el pan cotidiano. Entonces tenemos que aprender estos principios. En conclusión, glorificamos a Dios al ser generosos. Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para que nos miren, no para que nos elogien, sino de corazón, que nacido del corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que sea que nos vean, sea que nos elogien, sea que nos den gracias o no, hagámoslo como para el Señor, porque cuando lo hacemos para el Señor no nos va a importar si alguien no nos dice gracias. Dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted no sirve a los hombres, usted sirve al Dios omnipotente. Necesitamos entonces la sabiduría de Dios para ser generosos. Lucas capítulo 20 versículo 25 dice: entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces la gente confunde estos términos y a veces le da lo que le pertenece a Dios, se lo da al César. Pero Dios quiere que aprendamos a distinguir lo que es de Dios y lo que es del César. Termino diciendo dos versículos. Lucas 8:18 dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y Salmos 41 versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Amado amigo y hermano que me escucha en esta mañana, que el Señor le ayude para poder comprender estos principios establecidos en la palabra de Dios con respecto a la generosidad, y que hagamos las cosas a la manera de Dios, no importa en qué condición nosotros estemos. Déjeme hacer una oración final con usted y digamos: Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra que esta mañana he recibido. Permite, Señor, que esa palabra pueda cobrar vida en mí, para que yo pueda hacer tu voluntad y pueda agradarte y glorificarte, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, mi autoridad. Te alabo y glorifico en el poderoso nombre de Jesús. Que el Señor me lo bendiga, y será la próxima, si Dios así me lo permite, poder compartir con ustedes estas verdades que están escritas en la palabra de Dios.